Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Dice el Señor: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús en este Evangelio que sean uno para que el mundo crea. Padre, así como yo y tú somos uno, quiero que todos mis discípulos sean uno, dice Jesús en la última cena, en Juan 17. Por eso en este video, en este mes de febrero que hemos escuchado la plática acerca de la Iglesia Católica, me gustaría dar unas palabras acerca de cómo relacionarse con los hermanos protestantes. Muchos de ustedes han experimentado esta realidad, que trabajan con hermanos protestantes, hermanos evangélicos, o incluso familiares que eran católicos deben haber pasado a la iglesia protestante. ¿Cómo un católico debe relacionarse con un hermano o una hermana protestante, una hermana evangélica? Eso es lo que vamos a tratar de profundizar en este grupo vida. Es un tema muy profundo, quizás de para más, pero vamos a tener algunas ideas. En primer lugar, dice Jesús que Él quiere que la iglesia sea una. Él dijo antes de morir: oro al Padre para que la iglesia sea una. Pero la realidad es que la iglesia, a partir de la Reforma Protestante, se ha dividido. Los hermanos protestantes, por la influencia de Martín Lutero, en el año 1500, se separaron de la Iglesia Católica. ¿Hay algo que podamos aprender de los hermanos protestantes? ¿O hay algo que los protestantes puedan aprender de los católicos? Y la respuesta es sí, ambas. Hay tres cosas que se pueden resaltar de buenas de los hermanos protestantes, de los evangélicos: el amor a Cristo, el amor a la palabra de Dios y también el cuidado de las ovejas. Primero, muchos hermanos protestantes tienen un gran amor a la Biblia. Conocen la palabra incluso más que algunos católicos. Y pienso que eso es algo bueno de aprender, ¿no? Que su fe se fundamenta mucho en la palabra de Dios. Tienen algo que se llama la sola escritura, el principio de la sola escritura, que lo único que importa es la escritura. Obviamente ese principio es cerrado, pero lo lleva a un gran amor a la palabra de Dios. Muchas veces un hermano te debe decir una cita que está en la Biblia y la interpretan a veces de un modo erróneo, pero sí es verdad que tienen un gran amor a la Biblia y que es algo que los católicos también deberíamos ir aprendiendo, a tener un gran amor a la palabra de Dios. El segundo, quizás, característica que podemos imitar de los protestantes es su gran amor a Jesucristo. Hay muchos hermanos protestantes que tienen un gran amor a Cristo y hablan de ser discípulos de Jesús, oran a Cristo, ¿no? Pienso que es algo bonito. Quizás alguien no es católico, pero es protestante y tiene amor a Jesús, ¿no? Y algo que podemos compartir con ellos, nuestro amor a Cristo, que también en la Iglesia Católica tenemos. Y el tercer, quizás, característica que se puede aprender de los hermanos protestantes es que muchas veces ellos tienen congregaciones más pequeñas que las iglesias católicas y cuidan muy bien a los pocos miembros que tienen, ¿no? Muchos hermanos protestantes evangélicos tienen comunidades más chicas, de 50 100 personas, y cuando alguien muere, alguien fallece o alguien está enfermo, los visitan de modo muy personal. Y a veces católicos se sienten abandonados por la Iglesia Católica en esos momentos de sufrimiento, y por la presencia de esos evangélicos se cambian de iglesia. Esas son tres quizás cosas que podemos aprender de los hermanos protestantes. Que en este momento hay 21.000 denominaciones de iglesias protestantes en Estados Unidos, una gran diversidad, ¿no? Cuando la iglesia católica es una sola. No sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando vine a este país como que me confundía ver tantas iglesias cristianas no católicas. Ahora, ¿qué pueden aprender los protestantes de los católicos, o por qué es importante ser católico? Porque es la iglesia fundada por Jesucristo. Si quieren, hay tres cosas sobre todo que la iglesia católica tiene.
Lo primero es la plenitud de los medios de salvación. O sea, la Iglesia Católica tiene los 7 sacramentos. La gracia de Dios fluye con mucho más poder, ¿no? Los protestantes tienen un sacramento que es el bautismo, y hay algunos también el casamiento, aunque no siempre es un sacramento, pero sí tienen el bautismo, pero no tienen los otros 6 sacramentos, ¿no? Como la confesión, la Eucaristía. Piensa que si tú no eres católico y vas a una iglesia protestante, el servicio tiene quizás buena prédica, buena música, pero no tiene Eucaristía católica, no tiene la presencia real de Jesús, no pueden comulgar, no tienen capillas de adoración. Por eso la iglesia tiene la plenitud de los medios de salvación, los 7 sacramentos. Segundo, la iglesia tiene la plenitud de la verdad. La verdad, los protestantes creen en la palabra de Dios y creen en Jesucristo, pero dejan de lado muchas verdades de la fe. Por ejemplo, la Virgen María, la importancia del Papa, la importancia de la tradición católica, el ejemplo de los santos, como que no tienen la totalidad de lo que Jesús enseñó. Sí creen en lo esencial de lo que Cristo enseñó, pero no tienen la totalidad de lo que Cristo enseñó. Por eso esas dos cosas son cosas que faltan en una iglesia protestante, la plenitud de la verdad y la plenitud de los medios de salvación. Muy bien, ¿cómo relacionarse con los hermanos protestantes? 4 cositas y con esto terminamos. En primer lugar, si tú tienes un hermano protestante, o en tu familia o en la iglesia católica, es muy importante no pelearse. Nadie se va a acercar a la iglesia católica si la ha abandonado por pelearse con un católico. Por eso, si tú tienes un hermano protestante, tienes que saber que hay hermanos protestantes que son muy agresivos con la iglesia católica y hay otros que son más abiertos. Pero tú nunca tienes que pelearte con ellos, siempre tienes que orar por ellos, tratarlos con amor y trata de buscar lo que tienen en común. Por ejemplo, la palabra de Dios y el amor a Jesucristo. Trata de decir, mira, hay tanta gente que no cree, pero nosotros creemos en Jesús. El Señor nos une y el Señor quiere que seamos uno. Por eso ese es mi primer consejo, no pelearse y enfocarse en lo que los dos tienen en común. En segundo lugar, muy importante aprender la fe católica. Cuando un protestante te cuestiona por qué los católicos adoran las estatuas, bueno, tienes que saber responder a eso. Los católicos no adoramos las estatuas de ningún modo. ¿O por qué alaban a la Virgen? Los católicos no alabamos a la Virgen. Tienes que saber fundamentar las preguntas que ellos te hacen. Y si no las sabes cómo contestar, bueno, estudia, pregúntale a otros. Pero lo que sí es bueno es ir aprendiendo bien la fe católica. Hace un tiempo un hombre estaba trabajando acá y mientras trabajaba él ponía pláticas en YouTube. Bueno, es un gran medio el escuchar pláticas en YouTube para poder aprender más la fe católica. Como dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante. Así que salir de la ignorancia y aprender la fe, leer libros, buscar buenos sitios de internet y escuchar buenos predicadores católicos en el YouTube. Y que las preguntas que tus hermanos protestantes te hagan te ayuden a aprender más la fe católica. Aprender más la fe católica. El tercer consejo es cuidar a las ovejas. Muchas veces uno piensa que en la iglesia católica el sacerdote lo tiene que hacer todo, pero piensa que la mayoría de las parroquias hay un sacerdote y entre 1000 y 1500 feligreses. Más o menos esos son los tamaños promedios de las iglesias hoy en día. Bueno, si uno tuviese que visitar todos los días toda la familia de su iglesia, le llevaría más o menos 10 años a un sacerdote. Pero qué importante es uno ir siendo pastor, ayudar al pastor a pastorear a las ovejas. Jesús no lo hizo todo, instituyó otros, y así qué importante es generar pequeñas comunidades, acercarse a los que vienen nuevos, acercarse cuando una familia está sufriendo, cuando alguien fallece, ir a los novenarios, cuando alguien está enfermo, ir al hospital. No esperar que el sacerdote lo haga todo, sí contar y ayudar
comentar, llamar al sacerdote, pero que el cuidado pastoral también pase por medio de los miembros de la iglesia, y sobre todo los sanjuandeguinos que están más cerca del Señor. Y bueno, en cuarto lugar, hay cosas de los protestantes que uno puede utilizar. Por ejemplo, las alabanzas cristianas, muchas son muy buenas y no está mal escuchar eso. Hay un autor muy bueno que se llama Peter Kreeft, que él dice que cuando los católicos sean evangelizados, los protestantes van a ser sacramentalizados. Lo que quiere decir es esto: cuando los católicos tengamos más fe, más amor a Cristo, más amor a la palabra de Dios, los protestantes van a decir, eso es lo que yo quiero, y lo encuentro en la Iglesia Católica. Y por eso el programa San Juan Diego busca renovar el fervor espiritual de muchos católicos para que tengan más amor a Cristo y puedan así atraer a muchos hermanos protestantes, no tanto por la discusión, sino por medio de la atracción. Así que cuando nosotros seamos evangelizados, los protestantes van a ser sacramentalizados y la iglesia va a ser una. Es una promesa de Jesús, es un sueño de Jesús, que toda la iglesia se reunifique en la iglesia católica que él fundó. Que Dios los bendiga. Amén.